Hablando de modelos de negocio, hablando de emprendimiento, tenemos hoy a una invitada, le agradezco mucho que se encuentre con nosotros, la maestra María Alejandra Peña. Ella es la directora de la carrera de emprendimiento en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del TEC de Monterrey, y está con nosotros para darnos muy buenas recomendaciones a todos los emprendedores, pues para que tenga éxito este proyecto. Maestra, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias, Janet, por la invitación. Queremos emprender, queremos poner un negocio. ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Tengo que ahorrar? ¿Tengo que decidir el giro? ¿Cómo empiezo desde cero? Gracias, Janet. Pues mira, es muy interesante, como mencionas, que como emprendedores, por supuesto, tengamos toda la información, nos preparemos sobre todas las regulaciones, todos los requisitos que tenemos, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, también es muy importante que nos preparemos, ¿no? En cuestión de emprendimiento, de entender muy bien qué modelo de negocios queremos tener, el comprender qué solución es la que vamos a ayudar a nuestros clientes, qué problema les vamos a resolver. Entonces, tenemos que comprender muy bien cuál es nuestro segmento de mercado, nuestro nicho, cuáles son estas características de nuestros clientes, de nuestros usuarios, y ya que tenemos eso muy bien entendido, no comprendiendo, no es solamente el producto que voy a vender, sino cuál es el problema que voy a ayudar a resolver. Y entonces sí, paso a lo que es entender cuál es mi propuesta de valor, es decir, el cómo voy a solucionar ese problema, ya que lo tengo bien identificado, qué es lo que me va a hacer diferente a mi competencia, por qué mi cliente me va a elegir a mí. Eso es lo primero que yo les podría recomendar, y después también hacer este match, ¿no?, con lo que a mí me apasiona como emprendedor. Entender cuáles son los recursos con los que cuento, qué es lo que sé hacer, cuáles son mis experiencias, cuáles son estos recursos con los que yo cuento. Eso sería como el primer paso que siempre les recomendamos a los emprendedores. Entonces viene mucho esta parte de esta investigación, ¿no?, de este conocer el mercado. Sería el primer paso que les podemos sugerir. Y me encanta el punto que toca, maestra, de ese match. Digo, a lo mejor yo ya identifiqué un problema, una necesidad, a lo mejor tengo por ahí los recursos, las relaciones, pero a mí no me gusta. Entonces ese no me gusta y no me apasiona puede ser la diferencia, ¿no? Totalmente. Fíjate que cuando hacemos investigación acerca de lo que es el liderazgo emprendedor, ¿no?, y como cuáles son esos elementos de éxito, pues viene precisamente este componente de la pasión. O sea, ¿qué es lo que te mueve? El emprender, pues a veces no es fácil, ¿no? Necesitamos mantener siempre esta motivación y precisamente es esta pasión, ¿no?, lo que nos va a mover y hacer que día a día queramos servir mucho mejor siempre a nuestros clientes. ¿Qué facilitaría, maestra, que nuestro negocio tenga éxito? Porque sabemos que hay datos pues, muy graves de que la mayoría de los negocios no pasan de los primeros años de vida. Claro, mira, es muy importante tener en este mindset, en esta mentalidad, el tema de la innovación. Es decir, nunca aburrirnos, nunca cansarnos, nunca dar por hecho, ¿no?, que ya nos posicionamos y entonces está listo, no. El mercado es muy cambiante, es muy dinámico, el comportamiento ahora más que nunca, ¿no?, de los consumidores. Entonces es estar siempre a la vanguardia, siempre tener esta mentalidad de innovación, tener claro que podemos tener una innovación en producto, en proceso, en servicio, siempre estar también muy capacitados, ahora más que nunca, y creo que la pandemia nos los ha demostrado, en cuestiones de tecnología, aprender a tener estas alianzas, ¿no?, con universidades. O sea, ahorita hay muchos recursos donde te puedes capacitar. Entonces, esa es una sugerencia, ¿no?, mantener siempre esta mirada de intraemprendedor también a través de este tema de innovación. Hay que tener presente también el tema del dinero. De repente nosotros pensamos que tenemos el dinero suficiente para comprar o para hacer nuestra inversión inicial, ya está lista y esperamos que para el tercer mes ya vamos a poder empezar a darle algunas pellizcadas a nuestras ganancias. Claro. No es así, obviamente. Claro. La lógica sería esperar a que recuperemos nuestra inversión, pero ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Cuánto tiempo debemos programarnos para no recibir y no tocar ese dinero? Claro, sí, como lo mencionas, Janet, es muy importante también. Por esto el emprendedor realmente desarrolla todo su potencial, ¿no? Porque tanto tiene que estar preparado en temas de mercado, ¿no?, de innovación, pero muy importante esta cultura financiera,
¿no? Entender, hacer esta separación de finanzas personales, comprender cuál es el movimiento financiero, cuál es la dinámica, ¿no? El decir, oye, tengo que tener mínimo 6 meses de un colchón financiero para aguantar la operación. Esto es muy, muy importante. Entender que hay de inversiones e inversiones, ¿no? Hay negocios que requieren de inversiones muy fuertes y entonces me tomará años quizá en recuperar. Hay negocios que son inversiones más bajas, ¿no? Y entonces puedo esperar una recuperación mucho más rápida. Pero sí, yo les sugiero prepararse mucho y capacitarse en temas de finanzas. ¿Cómo hacer para que un negocio perdure, para que no se vaya a estas estadísticas lamentables de los que van bien y aparentemente tienen todo, pero llegan a un punto de crisis que no pueden superar y cierran? Pues mira, Janet, sería comprender muy bien los ciclos de tu negocio, ¿no? Los ciclos del negocio, del mercado, y entonces no esperar a tener esta urgencia sino ser proactivos y, como les mencionaba hace rato, tener esta cultura, ¿no? De lo que es la innovación constante, pero en esta forma de verla, en una forma antes de, no cuando ya es urgencia y cuando estoy viendo que estoy perdiendo el mercado. Decía en la primera pregunta que le lancé que hay que tener claridad antes de decidir emprender un negocio. ¿Qué problema estoy solucionando? A lo mejor no es un problema social, a lo mejor es un problema de consumo totalmente banal, bueno, pero también tocó el tema, una pregunta que se me hace a mí muy importante, pero muy difícil de responder, pero seguramente usted tendrá alguna respuesta para acercarnos a ella. ¿Qué nos hace diferentes? Porque el hilo negro pues, está difícil, ¿no? Ya hay 20 iguales o 30 iguales o 100 iguales a lo que yo quiero hacer. ¿En dónde podría radicar ese valor que a mí me haga diferente y que la gente se decida por mí y se quede conmigo? ¿Cómo contestar esa pregunta tan difícil? Claro. Mira, viene mucho, primero, de conocer tu mercado, 2, de conocer la competencia, ¿no? Ser muy congruente, muy honesto contigo en identificar los elementos, ¿no? Que son importantes en tu producto y servicio, en apostarle también a una excelencia en el producto, pero sobre todo también a una excelencia en cuanto a servicio al cliente, ¿no? Y entonces, en cuanto a la cultura del servicio al cliente, tenemos mucho que hacer, entender cuál es esta filosofía, estos valores que yo quiero tener como emprendedor, pero que quiero bajar a la cultura de mi organización, ¿no? Y entender que es un trabajo día a día, es una preparación, es trabajar en procesos, es trabajar en la capacitación, en el desarrollo del personal, y es estar enamorado de dar lo mejor a mi cliente. Hay que estar muy pendientes de nuestros recursos humanos. Exactamente, ¿no? Partir de ahí y entender muy bien cuál es mi filosofía y cómo la quiero bajar, ¿no? A estas personas que día a día damos la cara, que tratamos, ¿no? Al cliente directamente, creo que hay mucho ahí que hacer también en nuestra cultura. Maestra, le agradezco muchísimo que nos haya dado estas recomendaciones. Esta entrevista se queda en redes sociales para que después la consulten, porque pues la verdad es muy puntual y muy concreta con sus respuestas. Yo ya tomé hasta apuntes porque me van a servir a mí y espero que también a todos ustedes. La maestra María Alejandra Peña Romero, directora de la carrera de emprendimiento del TEC de Monterrey en Puebla. Gracias por estar aquí muchas con gracias nosotros. por la invitación, con mucho gusto. Esperemos saludarla pronto, maestra. Gracias. Muchísimas gracias.